Pero la lectura del Evangelio de hoy es una lectura cañera. Es una lectura cañera. Y el propósito que me he propuesto el día de hoy es desentrañar o dar con la clave de esta lectura cañera. Y me ha costado. Me ha costado, pero bueno, voy a intentarlo. A diferencia de lo que muchos pueden pensar u opinar sobre los evangelios no son un texto de autoayuda. Los evangelios no son un cuerpo de textos de autoayuda. Porque si uno busca un consuelo terapéutico de autoayuda, no lo va a encontrar en los evangelios, sino va a encontrar todo lo contrario. Va a encontrar un mensaje cañero. El texto de hoy trata, sobre todo, de la renuncia. Así que vamos a centrarnos en esta cuestión de la renuncia. La renuncia es un aspecto de la vida humana con la que uno se encuentra cada 1 de enero. Uno se propone ir al gimnasio, uno se propone ponerse a dieta, uno se propone salir a correr, uno se propone hacer dominadas, flexiones, ejercicios de abdominales, pero uno se topa con el sacrificio que supone y que acarrea la renuncia. Uno tiene que dejar esas horas superfluas y necesarias de Netflix. Uno tiene que renunciar al chocolate o a la comida procesada. Uno tiene que renunciar y renunciar y renunciar. Y ese sacrificio puede llegar a parecernos demasiado pesado como para que tengamos la voluntad de acometer aquello que nos proponemos. La renuncia. Hubo, sin embargo, una cultura, una sociedad, una civilización pretérita, anterior al cristianismo, que combatió contra este sentimiento de sacrificio y de pesadez que supone la renuncia. El paganismo era una sociedad que, a diferencia de lo que muchos creen, no era una sociedad en la que meramente se perseguía el placer hedonista. Tenemos esta imagen de la cultura pagana, de las orgías, de las borracheras, pero a pesar de que todo esto existía, la cultura pagana era una cultura en la que su filosofía se planteaba el modo de lograr la virtud moral, de lograr las virtudes intelectuales, de poseer incluso virtudes físicas. Chesterton, en su libro Herejes, que por cierto me he convertido tan chestertoniano que el otro día soñé con él, G.K. Chesterton, un novelista famosísimo de la Inglaterra de principios del siglo XX, cuyo libro El hombre eterno tuvo un impacto tan tremendo en C.S. Lewis, que tras leerlo, C.S. Lewis no tuvo otra opción que convertirse a la fe cristiana. Pues bien, Chesterton, en su libro Herejes, se plantea la siguiente pregunta. Si la cultura pagana era tan buena, tan eficaz a la hora de enseñar el camino hacia la virtud moral, intelectual e incluso también física, es decir, una cultura que lo hacía todo bien en este mundo de la autosuperación, ¿cómo pudo ser que una de las religiones minoritarias del Imperio Romano, el cristianismo, tuvo suficiente fuerza como para derrocarlo? ¿Cómo puede ser que la religión de un criminal crucificado tuviera tanta fuerza como para derrocar una cultura en la que la autosuperación era tan importante? Pues bien, Chesterton, sin negar los méritos morales, intelectuales de la cultura pagana, dice que la fuerza de la religión cristiana, la fuerza que explica el derrumbe del paganismo y la irrupción del cristianismo,
tiene que ver con la virtud cristiana de la humildad. Es decir, el paganismo, por moralmente, por intelectualmente potentes o virtuosos que fueran, era una cultura que se centraba solamente en el yo, en cómo puedo mejorar yo, en cómo puedo crecer yo, en cómo puedo ser más fuerte yo. El cristianismo, sin embargo, con esta virtud de la humildad que tanto Cristo predica, trajo consigo una alegría que el paganismo nunca fue capaz de gozar, que es la alegría de olvidarnos un poco de nosotros mismos, de salirnos de nosotros mismos, de no centrarnos en nosotros mismos, de trascendernos, a fin de cuentas. Esta alegría era una alegría que el paganismo desconocía. La alegría de no estar atados a nuestro propio yo. Y de alguna forma vemos esa tensión en el pasaje que hemos leído hoy. Ahora, uno podría objetar lo siguiente, pero Sebas, en la lectura de hoy, el discípulo de Cristo no le plantea a Cristo una tensión entre él y las virtudes intelectuales o morales. No, a fin de cuentas, el discípulo de Cristo le está diciendo: Cristo, déjame enterrar primero a mis familiares. Es decir, que esta preocupación es una preocupación legítima, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Cristo? Es que es muy fuerte. La respuesta de Cristo no, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Wow! Es fácil leer este texto y decir: ay, bueno, pues Cristo estará hablando en términos metafóricos, pero es que yo creo que la fuerza de este mensaje no llegamos a comprenderlo del todo. Así que dejadme que repita de nuevo lo que Cristo le respondió a este discípulo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiero que os planteéis por un momento, y a pesar de quizás vuestro estado anímico, pero quiero que os planteéis la muerte de vuestros padres, si es que aún no han fallecido. Que os venga alguien y os diga: no, deja de lado el entierro de tus padres, que los muertos entierren a sus muertos. Ostras, como os he dicho antes, si lo que buscáis es autoconsuelo en los evangelios, no lo vais a encontrar. Tengo que admitir, como os he dicho al principio, que me ha costado entender el porqué de esta réplica de Jesús. Me ha costado entender qué sentido tiene, pero creo que lo he descifrado. La legitimidad del amor a la familia es más que una legitimidad. Es un deber moral. En el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, se nos dice que debemos honrar a nuestros padres. ¿Cuál es entonces el problema de este discípulo de Cristo? El problema es que cuando este discípulo se plantea enterrar a sus muertos antes que seguir a Cristo, es que está prefiriendo algo a Cristo. O sea, el problema es que el discípulo le dice a Cristo: Jesús, primero déjame enterrar a mis familiares. Primero déjame atender a mis deberes familiares. Primero déjame a mí hacer lo que yo quiero y luego ya te seguiré. Ese es, yo creo, el problema que encontramos. El problema no es que Cristo esté en contra de la familia. El problema es que su discípulo antepuso un deber que, aún legítimo, no era tan apremiante como el deber de seguir a Cristo. Aquí estriba, yo creo, la clave del discernimiento espiritual que este texto destila. El primero. Por muy legítimas que sean tus necesidades, tu trabajo, tu familia, tu salud física, la salud mental,
Si tú le dices a Cristo, Cristo, primero déjame atender todo esto y luego ya te sigo, se produce de hecho el efecto contrario. Entonces, ¿cuál es la virtud que se extrae de este texto? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la actitud que debemos tener en esta vida tras leer este pasaje? Pues esta virtud es lo que un obispo que me gusta mucho, Robert Barron, denomina la agilidad espiritual. La agilidad espiritual. Vamos a ver en primer lugar ejemplos de contrapartida, o sea, la contrapartida, la antítesis de esta agilidad espiritual, que sería la torpeza espiritual. Hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento que me parecen absolutamente esclarecedores. El primer ejemplo es el ejemplo de Israel. El pueblo de Israel, tras iniciarse el exilio, tras salir de Egipto, es un pueblo que no es lo suficientemente ágil. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no es capaz de dejar atrás aquello que lo ataba a su antigua identidad. O sea, cuando Israel sale de Egipto, ¿os acordáis de qué echaron de menos en el desierto? ¿Alguien se acuerda? Eso es. La comida. O sea, echan de menos a los manjares egipcios. Incluso estaban dispuestos a volver a la servidumbre con tal de volver a gozar de los manjares. O sea, de alguna forma, lo que decían era lo siguiente. Primero, Yahvé, primero Moisés, déjame volver a los manjares y luego incluso quizás ya me replanteo si quiero ser libre o no. Ese es el problema. El problema no es que la comida de Egipto fuera pecaminosa, ese no es el problema. El problema es anteponer algo que es legítimo, pero anteponerlo a algo que es aún más importante. Hay un ejemplo que me parece, de hecho, aún más evidente de esta torpeza espiritual. Este ejemplo es el de la mujer de Lot. Cuando Dios manda a Lot huir de Sodoma, ¿qué le dice? Le dice, no mires atrás. No mires atrás. Es decir, sé ágil. Aquí está la clave, sé ágil. Es decir, si Dios te convoca a una misión, lo que te está pidiendo es que te desembaraces de todo aquello que te ata a tu yo pasado, a tu identidad pasada, y te está diciendo que te libres de todas esas cadenas para que seas lo suficientemente ágil como para seguirle, como para avanzar, como para caminar. Pues bien, la contrapartida es la mujer de Lot, que al exiliarse, al huir de Sodoma, mira atrás. ¿Y en qué se convirtió? Os lo pregunto. En una estatua de sal. Yo no sé vosotros, pero no hay nada menos ágil que una estatua de sal. Yo no he visto nunca una estatua de sal saltar, brincar, correr, incluso andar. No hay nada menos ágil que una estatua de sal. Esta, yo creo, es la clave. La clave del discípulo que le implora a Jesús, Jesús, primero déjame. La clave es que este discípulo corría el riesgo de convertirse en una estatua de sal. En una estatua de sal. Y ese es el reto que quiero lanzaros el día de hoy. La mujer de Lot seguramente, al mirar atrás, seguramente no solamente recordaba o añoraba sus posesiones o bienes materiales, seguramente también añoraba a sus amistades, seguramente añoraba sus familiares, seguramente añoraba esos recuerdos, esos momentos tiernos de su infancia en Sodoma, es decir, cosas legítimas. Y ahí está el peligro, porque solemos confundir lo que es importante con aquello que es lo más importante.
Hemos cantado hace muy poco que Jesús dejó el trono para mostrarnos la luz. No hay nadie en los evangelios que encarne mejor esta renuncia que Cristo. Como dijo San Pablo, Cristo, al despojarse a sí mismo, tomó forma humana, se humilló y se embarcó en esta misión de la renuncia. En esta misión, pero es que también en esta aventura de la renuncia. En esta aventura de la renuncia. Porque como dijo Chesterton, cuando dejamos atrás los confines miserables de nuestro yo, nos embarcamos en una aventura tal que todo lo demás no es nada comparado con el gozo que nos llena el corazón. Vivimos a día de hoy en una época en la que los problemas de salud mental se están disparando. Los datos son aterradores, pero es que las caras y el sufrimiento, la agonía interior que los datos no reflejan son aún más aterradores. Vivimos en un mundo en el que no sabemos cómo afrontar los problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes. Y por lo tanto, existe en la fe cristiana una tentación. La tentación de hacer de la fe cristiana una terapia, una ayuda psicológica. Sin embargo, yo quisiera animaros, y me animo a mí también, a que no caigamos en esa trampa. No caigamos en la trampa de hacer de la fe cristiana una mera terapia. Por muchos beneficios, por muy meritoria que sea la terapia, hay algo importante a resaltar, que es que existe una paradoja en la fe cristiana y existe aún también una paradoja en la salud mental. La clave no es pensar más de nosotros mismos. Esa, yo creo, desde mi humilde perspectiva, que no soy psicólogo, pero esa es, yo creo, una tentación que nos acecha en esta cultura de la autoayuda. Solemos pensar que la mejor antítesis al precario estado de salud mental es pensar más de nosotros mismos, es tener más autoestima, pensar más de nosotros mismos. Pero esa no es la clave, porque cuando pensamos más de nosotros mismos, nos seguimos encerrando en los confines de nuestro yo. O sea, los confines de nuestro yo pueden crecer al pensar más de nosotros mismos, pero seguimos dentro de los confines de nuestro yo. Esa es la tentación y ese es el peligro. Así que el peligro no es pensar más de nosotros mismos, ni pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. Repito, no pensar más de nosotros mismos, no pensar menos de nosotros mismos, pensar menos en nosotros mismos. Pensar menos en nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, nos encontramos con el gozo, con la fuerza que fue capaz de derrocar el todopoderoso paganismo. Así que pensemos sobre todo en el ejemplo, meditemos sobre todo en el ejemplo de Cristo. Cuando tengamos esta tentación de encerrarnos en nuestros confines, cuando tengamos la tentación de decirle a Cristo, Cristo, primero déjame, fijémonos no tan solo en la agonía de la pasión de Cristo, en la que la humildad se ve reflejada, pero pensemos sobre todo en el gozo de Cristo, en el gozo que Cristo sintió cuando, al humillarse a sí mismo, reconcilió a su pueblo con su Padre. Si quiero que os quedéis con algo es sobre todo con esta clave, así que repito y termino. La clave no es pensar menos de nosotros mismos, no es pensar más de nosotros mismos, es pensar menos en nosotros mismos. Gracias.